Un joven llamado Rust acababa de llenar con éxito otro matraz de agua destilada, elevando el número total de matraces que había completado ese día a 1000. Y con esto la cuota está completa. Al ver que había terminado su trabajo antes del mediodía, Rust se sintió satisfecho consigo mismo. El agua destilada es un ingrediente indispensable utilizado para componer diversos fármacos y transmutar criaturas mágicas. Su agua destilada era especial. La infundía con energía mágica, haciendo que cada gota fuera de alta calidad. Justo cuando se disponía a pasar la tarde investigando, una voz apresurada lo llamó por su nombre. Al reconocer a la persona como Rialsam, Rust le preguntó el motivo de su visita. Con una mirada despectiva, el alquimista de la División de Alquimia de Combate intentó contenerse para no empezar una pelea. En su lugar, anunció que el director llamaba a Rust. Rialsam buscaba pelea en cuanto tenía la oportunidad. Como miembro orgulloso de la bien financiada División de Armamento, siempre se quejaba de la División de Investigación Básica de Rust, alegando que no merecía el presupuesto. Mientras se llevaba los matraces de agua destilada, Rialsam se burló diciendo que un chico de los recados solo debería hacer su trabajo en silencio y obedecer la llamada. Rust se dirigió a la oficina del director, donde le esperaba una desagradable sorpresa. Los ojos de Rust se abrieron de par en par, atónito al oír al director anunciar que el presupuesto de la División de Investigación Básica había sido recortado completamente, hasta dejarlo en cero. Dado que solo apoyan a otros departamentos sin producir resultados tangibles, es natural asignar el presupuesto a los departamentos que realmente generan beneficios. Rust intentó oponerse, pero ni siquiera tuvo la oportunidad. La decisión de disolver el departamento ya estaba tomada, y sus miembros harían trabajos de baja categoría para otros investigadores de ahora en adelante. Molesto, el director comentó sarcásticamente que Rust debería estar agradecido de tener todavía un trabajo, mientras soltaba una bocanada de humo de su pipa. El director le dijo a Rust que se fuera y volviera al trabajo. Ahora que lo pienso, ni siquiera la pipa que ese hombre estaba usando existiría sin la División de Investigación Básica. Al no ver razón para discutir, Rust salió furioso de la habitación. La técnica para absorber elementos mágicos del aire fue un proyecto conjunto entre su equipo y la División de Ingeniería. El sistema de conversión de calor, las soluciones y las placas de circuito fueron todos proporcionados por su departamento. La idea de que no producían resultados era solo un prejuicio de los altos mandos, que en realidad no entendían el trabajo que implicaba. Rust se desplomó en su escritorio, abrumado por la decepción. Pensó en cómo el presupuesto y el personal habían sido recortados constantemente desde que ese hombre se convirtió en director. Y aún así, él había seguido haciendo su trabajo, orgulloso de que ningún producto exitoso reciente podría haberse creado sin las contribuciones de su departamento. Todos ellos requerían materiales de la más alta calidad, y era él quien los preparaba. Pero aún así, ya no tenía sentido hablar con el director si su departamento ya había sido disuelto. Justo en ese momento, Rust recibió un mensaje, y el dispositivo de comunicación comenzó a moverse. Esta herramienta era una maravilla de la alquimia moderna, y sus materiales básicos también fueron suministrados por su departamento. Al mirar el mensaje, de repente se vio envuelto en un recuerdo. El mensaje era de una mujer llamada Kalin, a quien Rust no había visto desde que se graduaron de la academia. Se habían llevado sorprendentemente bien, y él todavía recordaba vívidamente los locos planes en los que ella lo metía, incluyendo convertir un aula en una jungla, siempre causando problemas. A menudo tenían que escribir cartas de disculpa juntos. Después de eso, ambos tomaron caminos separados, pero él había oído que ella se había distinguido en la última guerra. Ahora, leyendo la carta, Kalin escribió que tal vez le pareciera grosero que lo contactara tan de repente, pero fue directa al grano. Acababan de concederle un territorio en la frontera y necesitaba su ayuda para desarrollarlo. Dos caminos se presentaban ahora ante Rust. Uno era quedarse en el gremio y pasar su vida haciendo nada más que tareas de baja categoría. Y el otro era aceptar su oferta y un futuro incierto. Recordando el rostro de su vieja amiga, decidió renunciar sin pensárselo 2 veces. Y seguir alegremente a Kalin. Mientras empacaba sus pertenencias, Rust, un joven alquimista, reflexionó sobre el apego que le había tomado a ese lugar después de tanto tiempo. Antes de que el presidente actual asumiera el cargo, el director anterior, Hal Hammer, era un hombre hecho a sí mismo que comprendía la importancia de la División de Investigación Básica, considerándola el pilar fundamental de la asociación. Él y Rust habían desarrollado muchos productos juntos, pero un cambio en el gobierno provocó que Hal Hammer fuera degradado y reemplazado por un funcionario gubernamental. Cuando Rust llegó a la puerta de la oficina principal, escuchó una conversación. La gente de adentro hablaba de la sabia y fácil decisión de recortar por completo el presupuesto de la División de Investigación Básica y transferirlo todo a la División de Alquimia de Armas. Era evidente que no intentaban bajar la voz, lo que molestó a Rust.
Rust llamó a la puerta y entró sin esperar permiso. Dentro estaban el presidente y Rial Sam, ambos disgustados por su repentina aparición. El presidente regañó a Rust por entrar sin permiso. Y a medida que la tensión en el ambiente aumentaba, Rust anunció tranquilamente su renuncia y se dio la vuelta para irse. Sorprendentemente, los dos le gritaron, argumentando que no podía simplemente renunciar así como así. Rust se giró, afirmó que por supuesto que podía, y presentó su contrato de trabajo, que lo vinculaba a su puesto en la división de investigación básica. Según las reglas, se suponía que debía entrenar a un reemplazo antes de irse, pero gracias a ellos, la división había sido disuelta, lo que le permitía renunciar de inmediato. Cuando expresaron su preocupación sobre quién se encargaría de los trabajos menores y la producción de agua destilada, Rust simplemente les dijo que lo hicieran ellos mismos, si es que de verdad se hacían llamar alquimistas. Rust añadió que con su nivel de habilidad no debería ser un problema. El miembro de la división de armas pareció molesto, mientras que el presidente suspiró aliviado, pensando que era bueno deshacerse de una molestia. Después de todo, siempre había creído que no necesitaban a gente como Rust. El presidente tenía la intención de mantenerlo para tareas serviles, pero la actitud desagradecida de Rust era inaceptable en la asociación. Cuando le dijeron a Rust que se fuera, Rial Sam estaba claramente un poco preocupado, mientras que el presidente parecía indiferente. Rust rechazó su amable oferta y se marchó de inmediato. Mientras caminaba por el pasillo, se encontró con una gran pintura, que representaba a una majestuosa criatura inclinándose respetuosamente ante una figura encapuchada. Esta probablemente sería la última vez que vería esa pintura. Con este pensamiento, agradeció silenciosamente a la pintura por todo, y finalmente salió del edificio. Afuera, Rust respiró hondo, sintiendo una abrumadora sensación de libertad por primera vez en mucho tiempo. Había cancelado su contrato de alquiler y llevaba todas sus pertenencias consigo. Rust podía dirigirse al dominio de Kalin de inmediato. Con un gesto elegante, sacó un rollo de pergamino, lo desenrolló y activó un hechizo. Extendiendo la mano e invocando los componentes necesarios, convocó a su montura, Hippopo, una adorable criatura parecida a un hipopótamo, perfecta para viajes largos. Subiéndose a la espalda de Hippopo, partieron con entusiasmo y se dirigieron hacia la frontera. El dominio al que se dirigía Rust estaba en el extremo norte del país. Después de decidir renunciar, Rust se había puesto en contacto con Kalin para informarle de su decisión. Como era de esperar, ella estaba encantada de que fuera bien a ayudar. Rust no sabía qué podría hacer para ayudar a un alquimista corriente como él. Pero mientras se apresuraba hacia su destino, miró a su alrededor, dándose cuenta de que había pasado mucho tiempo desde la última vez que estuvo afuera. Antes, adentrarse en el bosque para buscar ingredientes era una rutina diaria. Qué bien se sentía volver a oler las flores recién abiertas y notar la brisa fresca. Lleno de alegría, se dio cuenta de que había estado cargando con mucho estrés durante los últimos años. Ahora que había dejado la asociación, tenía más tiempo libre e incluso podía detenerse a recolectar algunos ingredientes como antes. Justo cuando estaba a punto de acercarse al lago, la marca en la oreja de Hippopo comenzó a brillar, pulsando repetidamente, una clara señal de que algo andaba mal. Por la señal, era muy probable que hubiera una persona herida cerca, y Rust procedió con cautela. Rust guió a su caballo hacia el interior del bosque y vio a una persona tendida más adelante. Rápidamente desmontó para ayudar y le dijo a Hippopo que se mantuviera alerta. Al poner un pie en la hierba, examinó los alrededores. Si la persona estuviera al borde del camino, podría ser un bandido fingiendo estar herido. Pero era poco probable, ya que casi nadie pasaba por aquí. Al acercarse más, se dio cuenta de que la persona en el suelo era una clériga oscura, algo poco común. A juzgar por su uniforme, parecía ser una seguidora de la diosa de la venganza. Al ver su rostro sonrojado y lleno de dolor, Rust se percató de que probablemente tenía una fiebre muy alta y que además estaba inconsciente. Ahora que lo pensaba, recordó que cerca de allí había algunas hierbas que podían usarse para bajar la fiebre, razón por la cual ella probablemente había venido a esta zona. Rust se preguntó si ella lo sabía. Primero, necesitaba asegurarse de que sus vías respiratorias estuvieran despejadas y comprobar su estado general. Disculpándose en silencio, la giró con cuidado. Para su sorpresa, vio unas marcas en su mejilla y en su frente, patrones que solían indicar la presencia de una maldición. Mientras observaba, su estado empeoró. Rust activó un pergamino mágico que tenía de antes, y comenzó el proceso de transcribir la magia sobre la clériga oscura caída. El pergamino flotó sobre el cuerpo de ella y completó rápidamente el escaneo de su condición. Ordenó que se mostraran los resultados, y el pergamino se cubrió al instante de diversas fórmulas y textos. Rust estaba seguro de que alguien le había lanzado una maldición a esta chica,
Aunque no era crítica, lo mejor sería llevarla con un especialista, pero al ver su rostro de dolor, supo que no podía esperar más. Al observar más de cerca, Rust se dio cuenta de que la fiebre se debía a un envenenamiento. La herida en su costado era probablemente por donde el veneno entró en su cuerpo. Era un tipo de veneno especial, seguramente infligido por el familiar de un enemigo. No tenía a mano la poción adecuada para tratarlo, pero con los abundantes recursos del bosque, Rust decidió preparar una nueva dosis él mismo. Después de pedirle a Hipopo que vigilara a la chica, se fue a toda prisa a buscar los ingredientes. Tras solo unos minutos de búsqueda, ya estaba agotado, pero su rostro seguía mostrando determinación. Rust suspiró, dándose cuenta de que los años de inactividad comenzaban a dejar su incómoda marca. Afortunadamente había previsto esto y preparado algunas pociones de resistencia, que disiparon su fatiga al instante en que bebió una. Cuando llegó al lago cercano, vio que aún quedaban algunas hierbas medicinales, pero el área donde crecían parecía haberse reducido. Rust se preguntó si alguien las había estado recolectando con regularidad, pero luego recordó que tenía prisa. Allí había hierbas para restaurar la resistencia, ayudar en la regeneración de heridas y la desintoxicación. Por sí solas, no eran muy efectivas, ni siquiera después de un procesamiento normal. Rust sabía que la potencia de las pociones hechas con estas hierbas no sería mucho mejor. Pensándolo bien, se dio cuenta de que, aunque la clériga oscura hubiera llegado hasta aquí, probablemente no habría podido salvarse. Pero en su caso, un simple proceso de transmutación hecho por él sería suficiente. Además tenía todo un lago para usar como materia prima, utilizando un proceso de transmutación centrado en la velocidad. El talentoso alquimista se puso a trabajar con rapidez y destreza. Activó múltiples pergaminos mágicos a la vez y ejecutó sin esfuerzo fórmulas complejas simultáneamente. Con una facilidad fruto de la práctica, liberó la fuerza de la gravedad, designó 5 objetivos y creó una esfera de agua que levitó ante él. Rust comenzó el proceso de purificación, un método similar a como creaba el agua destilada. Para facilitar la producción había creado ingeniosamente un pergamino mágico, ya que hacerlo de otra manera sería demasiado problemático. Aún así, siempre estaba orgulloso de él, ya que era una de las mejores creaciones de su departamento de investigación básica. El agua superpurificada iba mucho más allá del agua purificada común, pero Rust lo llevó un paso más allá: agua absolutamente pura. La esfera de agua se filtró a través de una tablilla mágica, volviéndola aún más pura. Aunque solo era agua, su producción requería algunas técnicas especiales, incluida la activación de un pergamino. Afortunadamente, después de hacer 1000 frascos al día, el proceso era algo natural para Rust. Rust tuvo que hacer ajustes para garantizar una pureza óptima, ya que los líquidos de alta pureza disuelven fácilmente otros materiales. Cuando las hierbas medicinales se añadieron al agua absolutamente pura, para mantener el equilibrio, el agua descomponía y absorbía los componentes de las hierbas. Tras realizar una última purificación, Rust sostuvo en su mano un elixir concentrado. Casi al terminar, sacó un tercer pergamino, fijando la posición de este elixir dorado en el mundo. Finalmente, aflojó parcialmente la fuerza gravitacional, permitiendo que el líquido fluyera suavemente hacia un pequeño vial. Era un elixir recién hecho, completamente libre de impurezas. Satisfecho con el resultado, Rust regresó rápidamente junto a la mujer herida. Cuando llegó, Rust vio a Hipopo pateando el suelo con urgencia, como si estuviera buscando algo. A lo lejos, pudo ver una pequeña sombra oscura que se movía velozmente. La gran bestia levantó sus 2 patas delanteras y las dejó caer con fuerza sobre un solo punto, una y otra vez. La escena aterrorizó a Rust, quien se preguntó cuál era el objetivo. Esperó a que el ataque terminara y luego corrió para ver qué había pasado. Mirando hacia donde Hipopo había señalado, Rust vio un charco oscuro, posiblemente el rastro de algún tipo de familiar. Esto no puede ser una coincidencia. Lo más probable es que esa cosa esté cazando a la mujer maldita. Aunque la amenaza inmediata había pasado, Rust se puso rápidamente a tratar su herida. Pero primero, le pidió permiso educadamente. Rust vertió agua completamente pura sobre su cuerpo. A pesar de que ella seguía inconsciente, las brillantes gotas comenzaron a hacer efecto, sanando por completo el profundo corte en su costado. Ya curada, comenzó a moverse lentamente. A medida que recuperaba la conciencia, la monja oscura adoptó inmediatamente una postura de combate, lista para luchar. Preguntó dónde estaba el enemigo, con la mano aún aferrada a su espada. Rust señaló las huellas del familiar detrás de ella. Ella miró a su alrededor con cautela, y luego exigió saber quién era él. Rust estuvo a punto de presentarse como miembro de la asociación, pero se contuvo y dijo que era un alquimista viajero. Casi recayó en sus viejos hábitos, pero este nuevo camino se sentía más ligero, más libre.
Al recordar que estaba desempleado, Rust no pudo dar más explicaciones, y la mujer se desplomó de nuevo. Rust se disculpó rápidamente por curarla sin permiso, pero también le recordó que no se moviera demasiado, ya que el veneno seguía en su sistema. Con delicadeza, le ofreció el resto de la poción. En lugar de bebérsela de inmediato, ella lo miró con gratitud y le dio las gracias por haberle salvado la vida. Luego, con vacilación, le preguntó con seriedad cuánto costaría la poción. Probablemente lo había malinterpretado, pensando que él había comenzado su tratamiento solo para exigirle un pago antes de terminar. Aunque entendía que ofrecer un tratamiento gratuito podía levantar sospechas, mantuvo la calma y se lo explicó con paciencia. Rust le aseguró que no tenía segundas intenciones y que simplemente pensó que sería más fácil para ella beber la poción cuando estuviera completamente consciente. Con una radiante sonrisa, ella se disculpó sinceramente, diciendo que había sido un error por su parte dudar de él. Al mirarlo a los ojos, pudo sentir la sinceridad de sus palabras. Aún así, no pudo evitar reconocer que la poción era claramente cara y que no podía aceptarla gratis. Comprendiendo sus sentimientos, él pensó por un momento antes de proponer una alternativa. Volvió a presentarse, Rust, un mercader ambulante en camino a la frontera norte. Como pago, sugirió un contrato en el que ella accedería a ayudar si las tierras de él alguna vez se enfrentaban a una catástrofe. Con un gesto amable, le hizo su oferta de buena fe. Rust le preguntó cortésmente su nombre a la caballera, ya que estaba a punto de darle una poción tan valiosa. Conmovida por el acuerdo, levantó su espada en alto y se presentó como Taula, una caballera de Araisla, la diosa de la venganza, y la tercera de las 3 espadas. Aceptando la deuda de gratitud, juró solemnemente por su espada que su filo atravesaría cualquier desgracia que le sobreviniera a él. Rust, sintiendo que ella se lo estaba tomando mucho más en serio de lo que él pretendía, simplemente sonrió y le entregó la poción. Mientras Taula bebía el líquido, un suave calor se extendió por su cuerpo y una poderosa energía surgió en su interior. Sintiendo que algo había cambiado, desenvainó su espada de inmediato y la sostuvo frente a ella. Sus ojos estaban fijos en el acero reluciente, como si la propia espada hablara de un nuevo poder. Taula se dio cuenta de que su rostro ya no estaba manchado por las marcas de la maldición. Las lágrimas comenzaron a caer y temblaba con esta nueva sensación de libertad. Rust desvió la mirada, avergonzado, mientras Taula explicaba que había probado todo tipo de agua bendita, pero ninguna había funcionado. En realidad, eliminar la maldición fue solo un efecto secundario de la poción. El líquido que Rust usó era completamente puro. No se diferenciaba del agua normal. En otras palabras, era como el agua primigenia, el agua original creada por los dioses, imbuida con propiedades sagradas, haciéndola mucho más efectiva que cualquier agua bendita. Sin embargo, Rust no quería decirle que la recuperación que tanto anhelaba era en realidad solo un efecto secundario. Rust tenía que apresurarse en su camino hacia los dominios de Kalin, ya que seguramente ella tendría muchas preguntas para él. Dicho esto, se subió a Hipopó y continuó su viaje, diciendo únicamente que tenía asuntos que atender. Taula intentó detenerlo, pero ya se estaban alejando a toda velocidad. Sola, Taula miró fijamente el vial y se preguntó si esta poción dorada era el elixir legendario del que había oído hablar. Inesperadamente, Taula se encontraba ahora en deuda con una persona extraordinaria. Sintiéndose rebosante de alegría por este giro de los acontecimientos, la sacerdotisa de las sombras estaba ansiosa por usar sus habilidades para enfrentar cualquier desastre que él pudiera encontrar. Recordando que Rust se dirigía al norte, se dio la vuelta para continuar con su propia misión. Cuanto antes pudiera completar su venganza, antes podría Taula dirigirse al norte. Después de que todo quedó zanjado, los dos se separaron, cada uno por su propio camino. En todos los campos, lo básico es siempre el cimiento esencial, desempeñando un papel fundamental en la búsqueda de resultados en este mundo. Después de todo, ¿cuántas personas entienden realmente este principio fundamental? Al final de un largo día de viaje por el bosque, Rust e Hippopo se detuvieron a descansar en un lugar desde donde podían ver las estrellas brillantes. Tras despedirse de Taula, continuó hacia el norte. Hacer una fogata por la noche y contemplar las estrellas se sentía más renovador que nunca. Desde que se unió a la asociación, todas sus noches fuera de casa las había pasado en el laboratorio, preparando brebajes diligentemente hasta la mañana. Siguiendo las indicaciones del mapa, parecían estar acercándose al último pueblo antes de la frontera norte. Justo en ese momento, Hippopo se acurrucó contra él, intentando darle un mordisco a su comida. En realidad, era una píldora solidificada, una receta original suya, que consistía en diversos granos y frutos secos, que Kalung solía llamar un ladrillo de hierba. Sin embargo, el sabor no era tan malo. Con tan poca distancia restante, podían esperar llegar al pueblo para mañana por la tarde. Efectivamente, al día siguiente llegaron a la aldea Toma. Al mirar a su alrededor,
vio que toda la zona parecía un asentamiento desolado. Como esta era la aldea vecina de un amigo, Rust se preguntó si la aldea estaba bien y decidió detenerse a ver qué pasaba, ya que estaba allí. Rust le dio las gracias a Hippopo y lo hizo regresar al pergamino. La imagen de su compañero se encogió gradualmente, parpadeando, antes de volver finalmente a la forma de un rollo de pergamino. Justo en ese momento, un hombre apareció por detrás y preguntó fríamente quién era. Aunque un poco sorprendido, Rust se presentó, enfatizando que era un alquimista viajero. Al escuchar su profesión, el hombre lo interrumpió de inmediato y le pidió con urgencia que viera al jefe de la aldea, y luego lo guió hacia el interior de la aldea. Pasaron junto a letreros rotos, casas abandonadas y maleza por todas partes. Toda la zona parecía desolada, como si familias enteras se hubieran marchado. Poco después, llegaron a una casa que todavía se mantenía limpia y estaba llena de luz solar. Al ver ramas de caguero en la entrada, Rust se preguntó si habría un árbol cerca y si esta era la casa del jefe de la aldea. El hombre llamó a la puerta y anunció en voz alta que había traído a un alquimista. Un anciano apoyado en un bastón salió y preguntó si era un alquimista de verdad. El aldeano admitió que no lo había comprobado con atención, pero dijo que Rust parecía un alquimista por su comportamiento. Rust se presentó como es debido, y luego presentó su medallón de alquimista, que llevaba el símbolo de una balanza. El medallón brilló a la luz, atrayendo las miradas de los que estaban alrededor mientras se acercaban a verlo mejor. Los ojos del anciano se abrieron de par en par por la sorpresa, y se presentó como Toma, el jefe de la aldea. La medalla en el pecho de Rust no solo era una prueba de su profesión, sino que también demostraba que pertenecía a los rangos más altos. Aún así, Rust nunca le había dado mucha importancia, ya que la mayoría en la asociación tenía una medalla similar, incluido Rialsam, el que estaba a cargo. El jefe de la aldea, Toma, se disculpó por si alguien del pueblo lo había ofendido sin querer, y luego mencionó que tenía un favor que pedirle. Invitó a Rust a su casa a tomar el té, y Rust estaba seguro de que la petición estaría relacionada con el declive de la aldea. Además, el hecho de que el jefe de la aldea supiera llamarlo maestro demostraba que era una persona bastante informada. Una vez dentro, Rust sintió que la conversación transcurriría sin problemas. Una mujer les trajo el té, que era bastante corriente, pero después de pasar días comiendo solo raciones de conserva, tomar una bebida caliente fue un cambio realmente agradable. Poco después, fueron al grano. Le preguntaron a Rust si tenía cristales mágicos del tipo antiguo. Pensándolo por un momento, respondió que podía ayudarlos con eso. Sin embargo, se preguntó por qué querrían cristales de un tipo tan antiguo. El jefe de la aldea, Toma, le recordó a Rust los efectos de las reformas de las pistolas mágicas, que tuvieron lugar durante la guerra del año pasado. Rust lo recordaba vagamente, sobre todo como Rialsam siempre se jactaba de que había sido un logro suyo. Al parecer, la tecnología había sido mejorada por otros, pero el hombre de antes se quejó de que la mejora era solo de nombre y que en realidad se había convertido en una forma descarada de estafar a los clientes. El jefe de la aldea, Toma, calmó a Sale, pero le dijo que continuara con su explicación. Frente a él había dos pistolas, un modelo antiguo y uno nuevo. Para gente como ellos, que vivían en zonas remotas sin entrenamiento militar, estas armas eran herramientas vitales para defenderse de monstruos y bestias. Sin embargo, todo cambió hace un año. Los modelos antiguos eran de bajo consumo y duraderos. Solo necesitaban una recarga ocasional, y se consideraban los mejores compañeros para la gente de estas regiones remotas. Colocaron la H-32 frente a él, un modelo desarrollado hace varios años, famoso por su durabilidad y precisión confiable. Mientras la sostenía en sus manos, Rust recordó la historia de aquella herramienta. La asociación comenzó a desarrollar esta pistola justo cuando él se unió, y su maestro, Hal Hammer, fue quien dirigió el proyecto. Él era el jefe del departamento de armería en aquel entonces. El lema de la H-32 en aquel entonces era «Tranquilidad para los soldados, hasta el final». Aún así, algunos críticos se quejaban de que su simple durabilidad y bajo consumo eran demasiado corrientes. Sin embargo, parecía que la gente que realmente la usaba la apreciaba enormemente. La R001, por otro lado, era completamente diferente. Anunciaban la R001 como tecnología de punta, pero Sale sin rodeos la llamó peor que la chatarra. Sus palabras fueron duras, pero dio en el clavo. Los nuevos modelos tenían más potencia, pero se rompían fácilmente y eran propensos a fallar. La peor parte era su terrible consumo, que obligaba a los usuarios a reemplazar constantemente los carísimos cristales mágicos. Este cambio fue completamente innecesario, ya que los modelos antiguos ya eran suficientemente potentes. El mayor problema fue que cuando dejaron de fabricar la pistola H-32, también dejaron de producir los cristales mágicos del tipo antiguo.
Aunque todavía usaban sus H32, ya nadie producía los cristales antiguos. Esto los obligó a comprar los inútiles modelos nuevos, que eran demasiado caros de mantener y poco fiables para la autodefensa. Para colmo, los nuevos cristales mágicos incluso podían romperse, haciendo su situación completamente desesperada. Solo usaban las pistolas cuando era absolutamente necesario, pero cada vez que disparaban, había una alta probabilidad de que fallaran o se rompieran. Con todos esos problemas combinados, las amenazas de monstruos y bestias salvajes iban en aumento, especialmente en las aldeas remotas. Las familias con niños tenían especial miedo, tanto que muchas ya se habían mudado a lugares más seguros. Al ver que Rust comprendía su situación, le preguntaron si podía proporcionarles cristales mágicos del tipo antiguo. Por desgracia, no tenía ninguno a mano. La decepción era evidente en sus rostros. No pudieron ocultar su genuina reacción. Inmediatamente después, Rust se ofreció a fabricar los cristales para ellos. La sorpresa y la alegría los invadieron, y le dieron las gracias efusivamente. Mirándolos, Rust se preguntó si lo que acababa de decir era realmente tan sorprendente. A continuación, Rust sacó el tema del pago por su trabajo. La mención del pago los puso a ambos un poco nerviosos, pero con un brillo de esperanza en los ojos preguntaron con cautela por los detalles. Rust pidió una cantidad razonable de material de caguero, lo que los dejó a ambos sin palabras, en un silencio confuso, sin entender por qué querría algo así. En esta zona crecían muchas plantas de caguero, pero para los aldeanos eran prácticamente inútiles. A Rust le alegró saber que había muchos árboles. Existía una antigua costumbre de decorar la tienda del jefe de la aldea con árboles caguero, pero cada vez menos pueblos y ciudades los cultivaban en la actualidad. Sin embargo, según textos antiguos, siempre había al menos un árbol en cada aldea. Con eso en mente, Rust les pidió que lo llevaran a donde crecían los árboles caguero, añadiendo que también era la época del año en que daban fruto. Salieron de la casa y se dirigieron juntos a su destino. Toma los guiaba, pero Rust se sorprendió. Al ver que el resto de los aldeanos de repente lo seguían, no se les podía culpar. En una aldea pequeña con tan pocas formas de entretenimiento, no había mucho que hacer ni siquiera para los niños. Pronto llegaron al bosque de caguero, que estaba lleno de árboles frondosos. Rust les pidió a sus dos acompañantes que recogieran algunos materiales de los árboles, y añadió que bastaba con que recogieran los que ya habían caído al suelo. El jefe de la aldea, Toma, se giró hacia la multitud que los había seguido y les ordenó que ayudaran a recoger ramas y frutos. Poco después, una pila de ramas delgadas y frutos espinosos estaba cuidadosamente dispuesta frente a él. Como probablemente ya sabían, los cristales mágicos suelen fabricarse a partir de piedras mágicas extraídas de monstruos. Pero esa no era la única forma. Rust sacó 3 pergaminos y los activó todos a la vez, provocando que una repentina explosión de energía irradiara a su alrededor. Los aldeanos se alborotaron al ver los pergaminos brillantes, algunos jadeando de sorpresa. Estaban asombrados mientras observaban trabajar a Rust, y algunos susurraban que solo los maestros alquimistas podían crear tales cosas con técnicas secretas, y que lo más impresionante era cómo los activaba todos a la vez. Al oír esto, Rust se dio cuenta de que sabían un poco de alquimia, y consideró brevemente ofrecer una actuación impresionante. A pesar de la idea, este proceso repetitivo ya se había vuelto bastante mecánico para él. Los pergaminos se expandieron alrededor de Rust, mientras placas elementales flotaban a su alrededor, brillando en el denso bosque. Un momento después, una porción de la energía se acumuló frente a uno de los pergaminos, y Rust utilizó el invento del que estaba más orgulloso para procesar los elementos mágicos del aire. Las piedras mágicas extraídas de los monstruos son en realidad elementos del aire que se han condensado durante un largo periodo, así que si podía filtrarlos directamente del aire, no habría necesidad de recolectarlos de los monstruos. Ante él había preciosos elementos mágicos en una concentración extremadamente alta. Los demás observaban atentamente, sin entender claramente lo que sucedía, pero inmensamente curiosos y asombrados. Esto tenía todo el sentido, porque el pergamino de purificación era un invento del propio Rust, y solo él sabía cómo usarlo. Esta era la clave de este proceso de refinamiento único. Rust cogió un fruto de caguero y lo lanzó a la energía acumulada. Los frutos de caguero se usaban a menudo en muchos procesos de refinamiento, ya que eran excelentes para contener elementos mágicos. Usando otro pergamino, comenzó a pulir el fruto de caguero. Inmediatamente los elementos mágicos se arremolinaron alrededor del fruto, formando un vórtice pequeño pero poderoso. Los aldeanos jadearon de asombro, aclamando al ver el vórtice, ya que el concepto era ahora más fácil de entender al verlo con sus propios ojos. Esta vez la reacción fue aún mayor. Cuando Rust lanzó el fruto de caguero, ahora lleno de elementos mágicos, al interior del vórtice, sucedió algo milagroso. Uno de los factores que determina la calidad de un cristal mágico es cómo se talla.
Por supuesto, el pergamino de purificación no solo creaba un vórtice. Su secreto residía en las partículas ultrafinas de su interior, que podían cambiar la densidad del polvo de diamante y la velocidad de rotación. Rust controlaba cada mínimo ajuste, y tras un tiempo suficiente, decidió que era hora de aumentar la densidad del polvo de diamante. Con un simple movimiento de su mano, el vórtice se hizo más grande y brilló con más intensidad. Al ver esto, las mujeres de la multitud quedaron cautivadas, preguntándose qué clase de milagro estaba ocurriendo ante sus ojos. A Rust le pareció divertido que, sin importar a dónde fuera, a las damas siempre les fascinaran las cosas brillantes. Hay 3 estándares para los cristales mágicos: tamaño, potencia y capacidad. En particular, el tamaño y la potencia deben ser adecuados para que funcione, y la potencia viene determinada por cómo se talla el cristal. Por suerte, todavía recordaba claramente los estándares de los cristales mágicos de estilo antiguo. Concentrándose intensamente, realizó ajustes cuidadosos para asegurarse de que no fuera demasiado pequeño. Cuando todos los ajustes estuvieron completos, lo fijó en su lugar y terminó su trabajo. Con el poder de los 3 pergaminos de purificación, los elementos mágicos quedaron completamente sellados dentro del fruto de Kagero, y el proceso de refinamiento se completó. Ahora, en la palma de su mano, había un brillante cristal mágico, el resultado de todo su arduo trabajo. Rust estaba satisfecho con su calidad. Apretando el cristal mágico en su mano, Rust lo declaró completo. Con el cristal recién creado, Rust le entregó el arma de estilo antiguo al jefe de la aldea, Toma, y le dijo que podía probar el cristal. El jefe de la aldea introdujo el cristal en el arma, y mientras los aldeanos observaban con gran expectación, levantó el arma hacia el cielo. Resonó una explosión ensordecedora, desatando un potente haz de luz que perforó el cielo. Los aldeanos vitorearon de alegría, pues ya no tendrían que vivir con miedo a los monstruos. Al ver a todos tan felices, Rust continuó con su alquimia. Invocó una vez más 3 pergaminos de purificación para que flotaran a su alrededor. Rust asombró a los que le rodeaban con sus brillantes habilidades de alquimia. En poco tiempo, había creado innumerables cristales, llenando grandes cestas. Tras recuperar el aliento, invitó a los aldeanos a acercarse y tomar las cestas llenas de cristales, anunciando que las piedras que había fabricado serían el doble de duraderas que las disponibles en el mercado. Todos quedaron atónitos ante esa afirmación. El jefe de la aldea, Toma, estaba tan conmovido que empezó a murmurar sobre tener demasiados cristales y no saber qué hacer con todos ellos. Al ver su reacción, Rust sonrió. El jefe recuperó rápidamente la compostura y se dirigió a Rust con una voz más calmada. El jefe de la aldea, Toma, más sorprendido que nunca en su vida, se giró hacia su asistente, Saile, y le dijo que llevara los cristales mágicos de vuelta a la aldea. Saile obedeció rápidamente. Mientras tanto, Rust vio las muchas bolsas de materiales de Kagero que había solicitado. Mientras los aldeanos intentaban atar las bolsas de Kagero con cuerdas, Rust les dijo amablemente que no era necesario. Invocó otro hechizo, creando un torbellino que absorbió todos los materiales de Kagero en su mochila como una aspiradora. Los espectadores quedaron una vez más asombrados por esta técnica de magia de alto nivel. Después, Rust se dirigió al jefe de la aldea y le dijo que tenía algo que discutir. Sabiendo que esta conversación requería más privacidad, el jefe aceptó llevarlo a un lugar más apartado. El jefe de la aldea, Toma, dijo que llevaría a Rust a su casa. Rust reconoció la perspicacia del anciano, ya que comprendió de inmediato la importancia de la discusión que se avecinaba. Después de un día productivo, el té que estaba bebiendo parecía saber mejor que nunca. El jefe de la aldea, en un estado de expectación, escuchaba cada palabra de Rust. Al notar que estaba un poco tenso, Rust intentó aligerar el ambiente. Le recordó al jefe que con el suministro actual de cristales mágicos no necesitarían más en años, sino en décadas. Sin embargo, Rust añadió que aún no estaba satisfecho, ya que todavía había muchas otras aldeas que necesitaban ayuda. Esto hizo que el jefe se diera cuenta de que el trabajo de Rust no terminaba aquí, sino que se extendería a otros lugares. Rust comenzó a hablar sobre la importancia de usar cristales mágicos de estilo antiguo, especialmente en regiones remotas. El jefe de la aldea, Toma, estuvo de acuerdo, lo que facilitó que Rust pasara a lo que realmente quería discutir. Con una expresión seria, Rust planteó la posibilidad de establecer una relación comercial con el nuevo territorio de Crystals, llamado el Dominio del Caballero, para suministrar cristales mágicos de estilo antiguo. La mención de Kalin captó de inmediato la atención del jefe de la aldea, quien al instante recordó su reputación como una poderosa espadachina capaz de derribar a 3 hombres con armadura de un solo golpe, a pesar de sus brazos delgados. El jefe comenzó a hablar a Brogon Alareo sobre la fama de Kalin y parecía a punto de revelar su conocido apodo. Pero antes de que pudiera hacerlo, Rust levantó una mano para detenerlo, diciendo que era amigo de Kalin y que pronto se dirigiría a su dominio.
La contención de Rust hizo que el jefe se diera cuenta, sintiendo la conexión y el propósito serio en sus palabras. Rust pensó en el apodo grosero de la chica y sintió que la deshumanizaba. Dado que este era un tema bastante delicado, animó al jefe de la aldea, Toma, a mantener esta conversación en secreto y a informar al señor de la tierra. Subrayó que establecer un nuevo dominio como Crystals era una empresa muy costosa. Rust, con su visión de futuro, imaginó una asociación comercial para producir cristales mágicos de estilo antiguo entre Crystals y las aldeas. Creía que esto beneficiaría a todas las partes involucradas. Dada la situación actual, Rust confiaba en que Crystals y el señor llegarían a un acuerdo favorable, mientras que la aldea de Toma y su jefe podrían estar contentos con los cristales mágicos que ya habían recibido. Tras una cuidadosa consideración, Rust creía que este plan allanaría el camino para una asociación larga y sostenible. El jefe de la aldea, Toma, aceptó la petición de Rust, y el joven decidió enviar una carta a un conocido de la academia, quien creía que todavía estaba sirviendo en el ejército. Rust pensó que esta carta sentaría las bases de su plan. Basándose en lo que sabía de Rialsam, Rust estaba seguro de que interferiría en los próximos acontecimientos. Sin embargo, lo que más le preocupaba era cómo reaccionaría el ejército cuando se dieran cuenta de que su producción de cristales mágicos de nuevo estilo estaba a punto de enfrentarse a un gran obstáculo. Mientras terminaba la carta, Rust enrolló el papel y vertió cera caliente sobre él, y usó su medalla de alquimista para sellarlo. Con su trabajo en la aldea Toma terminado, se preparó para continuar su viaje. Rust decidió que ya era hora de partir. El jefe de la aldea Toma le ofreció quedarse a pasar la noche, pero él se negó amablemente. Al ver que Rust se preparaba para marcharse, los aldeanos expresaron su decepción, deseando que se quedara más tiempo para ayudarles con otros asuntos menores. La aldea estaba llena de rostros sonrientes y manos que se agitaban para despedirlo, mientras todos le deseaban a Rust un buen viaje. Mientras continuaba su viaje con Hipopo, se preparó para lo que viniera, pues estas zonas salvajes estaban repletas de monstruos. De repente, una criatura con una lengua larga se abalanzó para atacar a Rust y a Hipopo, pero de inmediato, Hipopo, con su enorme tamaño, dio un fuerte pisotón, deteniendo a la reptante criatura con un golpe aplastante. Aún así, Rust era una persona amable y no dejó que el peligro le afectara el ánimo. Le agradeció a su adorable mascota, Hipopo, por el buen trabajo. Él se agachó para examinar a la criatura aplastada bajo la enorme pisada de Hipopo. Tras ponerse unos guantes de recolección, sacó una bolsa impermeable para recoger una muestra, esperando que sirviera como ingrediente para algo. Por lo que sabía, Rust era consciente de que esta zona albergaba a muchos monstruos, ya que los animales normales no podían competir contra ellos. Este pensamiento dibujó una sonrisa de suficiencia en su rostro, listo para la interesante investigación que tenía por delante. Sacó su mapa y se dio cuenta de que estaba cerca de una masa de agua, lo que indicaba que pronto llegaría a donde se encontraba Kalin. Poco después, habiendo llegado al estanque, Rust se bajó de Hipopo para comprobar si vivía algún otro tipo de monstruo por la zona. Hipopo emitió un sonido para alertar a Rust. Al observar la superficie del agua con más atención, Rust notó rastros de elementos mágicos. De repente, algo salió disparado de debajo del agua, salpicándole en la cara. Sorprendido, se dio cuenta de que era un pequeño lagarto. Mientras observaba al lagarto blanco de aspecto inofensivo, Rust comentó lo raro que era su color. Justo entonces, otra criatura, con una larga lengua o tentáculo, emergió del estanque. Y por poco alcanzó a Rust. Resultó que esta criatura se había enroscado en la cola del lagarto y estaba intentando arrastrarlo de vuelta al agua. La mirada de Rust se cruzó con los ojos inocentes y suplicantes del lagarto. Pensó con racionalidad, diciéndose a sí mismo que, aunque la criatura pareciera una cría, no significaba que realmente lo fuera. De lo único que estaba seguro en ese momento era que, sin duda, también se trataba de algún tipo de monstruo. Aunque sabía que la apariencia inocente del lagarto podía ser un mecanismo de defensa para engañar a otras criaturas, Rust no pudo evitar conmoverse al mirarlo a los ojos. Incapaz de reprimir la lástima que sentía por la pequeña criatura, llamó a Hipopo para que le ayudara. El gigantesco Hipopo saltó por los aires, proyectando una enorme sombra sobre el lagarto. Cuando su mascota aterrizó, el poderoso pisotón partió el tentáculo en dos, liberando al lagarto. Mientras el monstruo se retiraba de vuelta al agua, Rust se acercó al lagarto y vio que estaba demasiado débil para moverse. También recogió el trozo de tentáculo que había sido cortado, esperando poder usarlo como ingrediente. Rust colocó un pergamino mágico para que flotara sobre el lagarto y ver si podía analizarlo. Dado que la criatura no era humana, resultó difícil obtener una lectura precisa. Rust también supuso que algo le impedía obtener toda la información. Pero con la poca información que pudo leer, procedió con su experimento con cautela. Rust observó que el lagarto sufría un agotamiento severo.
Su hipótesis era que sus mitocondrias podrían no estar funcionando a pleno rendimiento. Mientras pensaba en cómo tratar al lagarto, Hipopo seguía en el agua, continuando su lucha contra el monstruo de los tentáculos. Al no poder comprender del todo el estado del lagarto, Rust solo pudo preparar una poción sencilla. En el tiempo que tardó en preparar la medicina, Hipopo había arrastrado el cuerpo principal e inconsciente de la criatura de los tentáculos fuera del agua para que él lo examinara. Rust aplicó la medicina al lagarto, pero este todavía no se había despertado, aunque la actividad de sus mitocondrias parecía haber mejorado. Mientras consideraba otras opciones, Rust notó que Hipopo mostraba compasión y cuidaba del pequeño lagarto, algo que rara vez veía hacer a su mascota con criaturas potencialmente peligrosas. Rust se preguntó si este pequeño lagarto podría ser una criatura especial, no solo un monstruo ordinario. De cualquier manera, no podía simplemente dejarlo atrás, porque sabía que había una alta probabilidad de que fuera atacado por otros monstruos atraídos por el agua. Decidiendo llevarse al lagarto con él en su viaje, Rust continuó a lo largo del río que conectaba con el estanque, mapa en mano. En poco tiempo, vio el campamento de los cristales a lo lejos. Inmediatamente, Hipopo se puso alerta y se detuvo, lo que Rust notó rápidamente. Se bajó de Hipopo, sus pies aterrizando en el suelo arenoso, y sacó su medallón. Rust se presentó formalmente como un alquimista de rango maestro, aquel a quien Kalin había estado esperando. De repente, la arena frente a él hizo erupción, y de ella emergieron dos mujeres idénticas con talismanes que ocultaban sus rostros. Una de ellas se dirigió formalmente a él con el título de maestro, y se disculpó por el recibimiento, explicando que debían ser cautelosas debido a los monstruos capaces de disfrazarse de humanos de forma convincente. Rust se dio cuenta de que Hipopo se había detenido antes de que entraran en el rango de ataque de las mujeres, una prueba de los agudos instintos de Hipopo. Rust les dijo a las hermanas que no había necesidad de disculparse y que, por el contrario, estaba impresionado por su sofisticado método de ocultación. Aún así, las hermanas no se consideraban hábiles, ya que asumieron que Rust, un alquimista maestro, las había visto fácilmente desde el principio. Mirándolo, entendieron por qué su señora, Kalin, tenía a Rust en tan alta estima. Notó los amuletos en las cabezas de las hermanas y sintió curiosidad por la historia detrás de ellos. De repente, una de las mujeres miró más de cerca y se dio cuenta de que había un monstruo sobre Hipopo, poniéndolas en alerta máxima. Las dos hermanas comenzaron a discutir entre ellas, con la hermana menor, Roa, oponiéndose a provocar a Rust, argumentando que no podrían derrotarlo ni a él ni a Hipopo. La hermana mayor, Ari, se disculpó por el comportamiento de Roa, tratando de calmar la situación. Mientras tanto, Rust solo pensaba en la suerte que había tenido de evitar una batalla inútil justo al llegar. Rust se preguntó en silencio si estas dos hermanas tenían habilidades relacionadas con la clarividencia. Dedujo que Roa, la menor, podría tener la capacidad de ver a distancia, mientras que Ari, la mayor, parecía tener la habilidad de medir la fuerza de los demás. Al notar que el pequeño lagarto en Hipopo las había puesto en guardia, Rust juró por su medallón de alquimista que la criatura no representaba ninguna amenaza. Esperaba que eso aliviara las preocupaciones de las hermanas. Rust afirmó que asumiría toda la responsabilidad por la pequeña criatura. Las hermanas, Roa y Ahri, estuvieron de acuerdo y luego lo llevaron a ver a Lady Kalin. Poco después, llegaron a una gran tienda de campaña, dentro de la cual había un enorme centro de comunicaciones donde la gente bullía con diversas tareas. Una figura apareció y gritó el nombre de Rust. Era Kalin, quien estaba increíblemente emocionada de ver que su amigo había llegado. Su apretón de mano fue tan sincero que fue como si saltaran chispas, rompiendo cualquier expectativa sobre la reputación de Kalin. En lugar de una guerrera alta y temible, Rust descubrió que Kalin era bastante menuda. Ella le preguntó sobre su viaje, como si esperara algo, y rápidamente le preguntó si había tenido algún problema con las hermanas, Roa y Ari. Rust se confundió cuando Kalin reveló que había enviado intencionadamente a Roa y Ari a recibirlo. No se había dado cuenta de que era un acto deliberado. Rust comprendió rápidamente que Kalin las había elegido sabiendo que eran las que con más probabilidad le causarían problemas en su campamento. Reflexionó sobre cómo Kalin siempre creaba conflictos intencionadamente desde el principio, pero con el objetivo de sentar las bases para una relación, aunque de una manera un tanto torpe. Rust, con algo de incomodidad, le aseguró a Kalin que no tenía ningún problema en tratar con Roa y Ahri, lo cual Kalin se alegró mucho de oír. Como quería hablar en privado con su viejo amigo, Kalin les pidió a todos los demás en la habitación que se fueran a descansar. En la tienda solo quedaron Kalin y Rust, listos para una conversación importante. Rust y las dos hermanas, Roa y Ari, seguían dentro. Al ver que necesitaban una mesa para su conversación, Kalin, con una fuerza asombrosa, levantó un pesado equipo con una sola mano, provocando que aparecieran grietas en su superficie. Esto no pudo evitar recordarle a Rust que
A pesar de su pequeña complexión, la extraordinaria fuerza de Kalin no había cambiado ni un ápice. Tras despejar la zona, una satisfecha Kalin les dijo a las dos hermanas que trajeran té para ella y su invitado. Al caer la noche, todos salieron de la tienda, dejando solos a Rust y Kalin. Rust supuso que estaban a punto de hablar de los problemas que asolaban el puesto de avanzada, lo cual Kalin confirmó. Con un tono juguetón, Rust mencionó que había venido con la idea de que le darían un trabajo agradable y cómodo, haciendo que Kalin se riera de su comentario. Mientras Kalin le hablaba a Rust de la próxima misión, le explicó que no lo había convocado solo para encargarse de asuntos triviales. Cariñosamente, lo llamó por su apodo, el genio de la academia, lo que hizo que Rust se sintiera incómodo y le pidiera que dejara de usar ese nombre, queriendo ir directo al grano. El ambiente cambió volviéndose más tenso. Kalin anunció que quería que Rust, el alquimista recién llegado, investigara la enfermedad que se extendía por el campamento y descubriera su origen. Después de la reunión, Rust salió y dio un paseo por el campamento, con la mente ocupada en la enfermedad local que le habían encargado investigar. Mientras intentaba reflexionar más sobre el asunto, Rust notó las miradas de daga de quienes lo rodeaban fijas en él. Intentó saludar con la mano y sonreír, pero las miradas no flaquearon. Rust decidió que, además de su misión principal, también quería ganarse la confianza de la gente del campamento. Las hermanas, Roa y Ari, llevaron a Rust a su tienda. Tras notar la desconfianza de los residentes del campamento, Rust se sintió afortunado de haber conocido primero a las dos hermanas. Sin embargo, rápidamente se retractó de ese pensamiento, cuando le dijeron sin rodeos que ellas tampoco confiaban en él. Incluso declararon que no lo perdonarían si no estaba a la altura de las altas expectativas que la dama Kalin tenía puestas en él. Al entrar en su tienda, a Rust le sorprendió su inmenso tamaño. Hizo una comparación en silencio, dándose cuenta de que Kalin debía tenerlo en alta estima y albergar grandes expectativas para él. Desde una vista aérea, la tienda de Rust era incluso más grande que las de los alrededores, como si quisiera enviar un mensaje a todos sobre su importancia. Al mirar dentro, vio que no se había preparado ningún mueble ni comodidad, tal como esperaba de la personalidad de su vieja amiga. Rust solo sonrió, comprendiendo que era la forma que tenía Kalin de hacer que él mismo lo arreglara todo y se pusiera a trabajar de inmediato. Rust sacó un pergamino para prepararse para recibir a los pacientes que Ari y Roa estaban a punto de traer. Con su magia, invocó una estera purificada resistente al agua y a la suciedad para proteger su área de trabajo. Colocó con cuidado al pequeño lagarto sobre un trocito de tela para que descansara. A continuación, Rust sacó un pergamino especial de su bolsa y activó su magia, invocando a una criatura alquímica llamada Rose. Aunque parecía una rosa, Rose era en realidad una criatura alquímica, al igual que Hypopo. Rust le pidió a Rose que creara un nido resistente para el pequeño lagarto. La magia se activó, y Rose usó enredaderas de su propio cuerpo para construir un hermoso nido para la pequeña criatura. Rust le dio las gracias a Rose y procedió a pedirle que construyera el mobiliario estándar para la tienda. Rose comenzó a crear una cama, un escritorio y varias otras cosas que Rust necesitaría para prepararse para su próxima misión. Su tienda se amuebló rápidamente, transformándose en un espacio cómodo y funcional. Rust explicó que Rose era una criatura alquímica que había creado cuando era estudiante en la academia. La criatura era especialmente útil durante las investigaciones de campo, cuando tenía que ausentarse por largos periodos. Rose era tan eficiente que le trajo gratos recuerdos de cuando otros estudiantes, especialmente Kalin, solían reunirse en su tienda para aprovechar la comodidad que ésta ofrecía. Una de las dos hermanas entró y anunció que traían a un paciente. Rust estaba listo y le dijo que hiciera pasar al paciente. El paciente comenzó a describir sus síntomas, diciendo que siempre se sentía cansado y sin energía. Escuchando atentamente, Rust se dio cuenta de que podría diagnosticar y tratar los síntomas de todos los pacientes en un solo día. Se puso manos a la obra, usando sus habilidades y conocimientos para ayudar a la gente del campamento, uno por uno. Rust esperaba que tratar a tantos pacientes le ayudara a encontrar la causa raíz de la enfermedad que se extendía por el campamento. A medida que veía a más pacientes, empezó a recopilar datos y no tardó en darse cuenta de que la enfermedad era más grave de lo que había predicho inicialmente. Después de tratar a un paciente tras otro, el tiempo pasó volando y el día se convirtió en noche. Roa se sorprendió de la rapidez de Rust al ver que ya estaba con su último paciente. Mientras escuchaba al último paciente describir sus síntomas, Rust empezó a prepararle un medicamento. Mientras activaba su magia para terminar la poción, pensó en que, por ahora, todo lo que estaba haciendo era simplemente tratar los síntomas. Al terminar el brebaje, Rust le entregó la poción al paciente, decidido a continuar su búsqueda de la verdadera causa de la enfermedad. Rust sabía que necesitaba identificar la causa raíz de la enfermedad para resolver el problema de verdad. Mientras se bebía la medicina,
El paciente se sorprendió al descubrir que el entumecimiento de su mano desapareció al instante. Lleno de alegría, el joven paciente le dio las gracias a Rust con profunda gratitud, llamándolo doctor. Rust se sintió feliz al ver al paciente tan complacido, ya que nunca había recibido este tipo de gratitud por sus pociones cuando trabajaba en el gremio. Ahora, sin más pacientes que atender, Rust le dio las gracias a Roa por su ayuda durante todo el día, pero ella simplemente respondió que era su trabajo. Sin embargo, Rust le ofreció una poción a Roa, diciendo que era para la fatiga, un gesto amable que Roa no esperaba. Esto la dejó momentáneamente desconcertada, pero también pudo sentir la sinceridad del joven. Rust le explicó que había preparado la poción durante un descanso entre pacientes, lo que hizo que Roa le diera las gracias de corazón. Antes de salir corriendo a su siguiente tarea, Rust se dijo a sí mismo que romper el hielo y ganarse la confianza de la gente del campamento no sería fácil. Una vez que estuvo solo, se preparó para terminar de recopilar la información del día. Desenrolló un pergamino para escribir su informe para Kalin, revisando las notas que había recopilado de los historiales de los pacientes. Con el objetivo de continuar su trabajo, Rust salió de la tienda, listo para aprovechar la oportunidad de hablar sobre los cristales mágicos. La gente del campamento, al verlo salir, lo saludó con sonrisas, un marcado contraste con las miradas de sospecha que había recibido cuando llegó. Su actitud había cambiado claramente mientras le agradecían por haber tratado a todos en un solo día. Mientras Rust pasaba, lo saludaban con la mano, lo que lo hizo sentir más a gusto. Rust se dirigió hacia la tienda de Kalin, deteniéndose en la entrada y diciéndole al guardia que necesitaba verla por asuntos de trabajo. Rust entró en la tienda después de que el guardia le diera permiso, llevando consigo su informe. Dentro, Kalin lo saludó con una sonrisa, incapaz de ocultar su sorpresa de que el alquimista hubiera tratado a todo el campamento en solo mediodía. Mientras echaba un vistazo al informe de Rust, el ambiente se volvió más relajado, y no escatimó en elogios hacia su talento. Sin embargo, a medida que profundizaba en lo que había escrito, el tono de Kalin cambió, volviéndose más serio. Levantó la vista hacia su viejo amigo y le agradeció sinceramente por salvar a su gente. Rust se arrodilló ante Kalin, comprendiendo que sus breves palabras encerraban una profunda gratitud. De repente, su estómago gruñó, rompiendo la atmósfera solemne. Kalin no pudo contener la risa al darse cuenta de que Rust no había comido mucho en todo el día. Kalin se rió y prometió conseguirle una comida decente después de su duro día de trabajo, mientras Rust se rascaba la cabeza avergonzado, sonriendo ante la divertida situación. La mención de la comida provocó otro ataque de risa en Kalin al darse cuenta de que su viejo amigo seguía comiendo los mismos bloques de hierba que cuando eran estudiantes. Mientras esperaban que trajeran la comida, Kalin le pidió a Rust que le contara más sobre su informe. A la mañana siguiente, Rust siguió su rutina matutina y se dio cuenta de que el pequeño lagarto todavía dormía. Salió afuera y vio a las dos hermanas, Roa y Ahri, esperándolo. Rust les preguntó cuánto tiempo llevaban esperando y cómo se sentían. Las dos hermanas respondieron que se sentían genial, todo gracias a la medicina que les diste. Incluso comentaron que su medicina era extremadamente efectiva para quitar el cansancio. Rust se alegró al oír eso, satisfecho de que su duro trabajo hubiera dado frutos. Lady Kaelin les pidió a las hermanas, Roa y Ahri, que le dieran a Rust un recorrido por el campamento. Ellas le preguntaron a dónde quería ir primero, y tras un momento de reflexión, Rust pidió que lo llevaran a la zona de almacenamiento de comida. Para facilitar las cosas, invocó a Hipopó, lo que emocionó a las dos hermanas cuando se dieron cuenta de que podrían montarlo. El grupo llegó rápidamente al almacén de comida, un lugar que parecía un sótano semisubterráneo con una gran puerta cerrada. Rust, con sus agudos sentidos, supuso que este lugar podría haber sido la guarida de un monstruo, convertida más tarde en un almacén de comida. Rust le pidió a Hippopo que le avisara si detectaba algo inusual mientras buscaba el pergamino necesario en su bolsa. Lanzó un pergamino al aire, invocando el místico péndulo de radiestesia, dejándolo suspendido de su mano. Rust les explicó a Roa y Ahri que este péndulo de radiestesia era una herramienta para medir elementos mágicos, y que cuanto más amplio era su balanceo, más abundantes eran los elementos mágicos en esa zona. Rust comenzó a caminar por la zona exterior del almacén de comida, prestando atención a cómo reaccionaba el péndulo. Cuando llegó a un área específica, el péndulo empezó a oscilar con más fuerza, lo que hizo que Rust centrara su atención allí. Rust se arrodilló, observando cómo el péndulo de radiestesia se balanceaba aún más violentamente, señalando que la magia subterránea estaba tan concentrada que podía esterilizar cualquier bacteria que se acercara. Miró a Hippopo, que estaba intentando encontrar algo en el suelo, y se dio cuenta de que Roa también estaba agachada, ayudando en la investigación. Rust continuó siguiendo la dirección que indicaba el péndulo, comprobando lo que se mostraba en su pergamino. Descubrió que la magia estaba muy concentrada en cualquier parte de esta zona, pero no había nada inusual a la vista.
Comenzó a reflexionar. La comida suele almacenarse en sótanos por el ambiente oscuro y frío, y también porque estos lugares suelen tener altos niveles de magia, lo que ayuda a conservar mejor los alimentos al prevenir las bacterias. Sin embargo, con este método de conservación, a Rust le resultaba difícil creer que la enfermedad del campamento pudiera provenir de la comida. Esto solo fortaleció su determinación de investigar a fondo la verdadera causa. Rust pensó que la enfermedad podría haberse originado por el monstruo que solía vivir en esta guarida. Le preguntó a Roa qué tipo de monstruo solía haber aquí, y ella respondió que era un oso. Rust estaba a punto de pedir más detalles, pero fue interrumpido cuando un hombre se acercó. Roa presentó al recién llegado como la persona encargada de gestionar los suministros de comida. El encargado de la comida estaba encantado de conocer a Rust, y le agradeció por tratar a su hermano menor, quien había estado sufriendo de manos entumecidas. Le estrechó la mano a Rust con firmeza y dijo que estaba listo para ayudarlo en todo lo que pudiera. Rust le agradeció su entusiasmo. Cuando Rust preguntó si podía inspeccionar el interior del almacén, el encargado aceptó de inmediato. Dentro, Rust usó el péndulo de radiestesia y siguió la dirección de su oscilación para guiarse, con la esperanza de encontrar algo inusual que pudiera explicar la causa de la enfermedad en el campamento. Rust revisó cuidadosamente sus hallazgos y vio que toda la comida almacenada estaba en buen estado, sin rastros de veneno. Con esta conclusión decidió que no había necesidad de permanecer más tiempo en el sótano. Al salir del almacén, Rust le preguntó a Hippopo si había detectado algo inusual, pero ni siquiera Hippopo había encontrado nada. Roa y Ahri preguntaron si podían suponer que la enfermedad no se originó en el almacén de comida, y Rust respondió que no podía estar 100% seguro, pero que por ahora necesitaban seguir investigando. Rust decidió revisar otro lugar, en concreto, la jarra purificadora de agua, que contenía el agua para beber y cocinar del campamento. Al observar la jarra, Rust se dio cuenta de que era un antiguo objeto mágico con una función de purificación que aún funcionaba a la perfección. Aún así, no creía que fuera la causa de la enfermedad, sobre todo porque el síntoma de parálisis no coincidía con nada que la jarra pudiera afectar. Rust había revisado tanto los suministros de comida como los de agua, pero seguía sin encontrar respuestas concretas. Mientras estaba perdido en sus pensamientos, una de las hermanas le sugirió de repente que se tomara un descanso para comer. Rust dio un respingo, sorprendido por lo cerca que estaba su cara de la de él cuando le habló, lo que le dio un pequeño susto. Ella le explicó que tuvo que acercarse tanto porque él nunca se da cuenta de nada cuando está concentrado. Mientras el grupo se dirigía al comedor, Rust no dejaba de pensar en cómo le había llamado la atención, sintiendo que su forma de acercarse no era nada natural. Se giró para preguntarles a las hermanas si Kalin les había pedido que se aseguraran de que comiera. Aunque ninguna de las dos respondió, Rust supo enseguida que Kalin las había mandado. Los recuerdos de los viejos tiempos volvieron a su mente, de cómo Kalin siempre se preocupaba por él a su manera tan peculiar. Rust no pudo más que sonreír y aceptar el atento, aunque algo extraño, cuidado de sus viejos amigos. Recordó cómo Kalin solía meterle comida en la boca cada vez que estaba absorto en su investigación, haciendo imposible que se negara. Ahora, junto con las hermanas Roa y Ahri, Hippopo se dirigían al comedor del campamento. Las dos hermanas le explicaron a Rust cómo funcionaba el comedor, al darse cuenta de que Hippopo también quería comer. Rust usó su alquimia para convertir unas piedras mágicas finamente molidas en un cuenco de bolitas parecidas a la hierba. Sonrió mientras observaba a su mascota limpiar el cuenco con entusiasmo. Justo en ese momento, las dos hermanas regresaron con sus bandejas de comida. Rust miró los platos que tenía delante y se dio cuenta de que el menú era muy sencillo, pero notó que el cocinero se había esforzado al máximo por mejorar el sabor a pesar de los ingredientes limitados. Rust preguntó a las hermanas si todo el mundo en el campamento comía aquí, y ellas respondieron que los que tenían familia solían comer juntos en sus propias casas. Al mirar a su alrededor, la escena en el comedor le recordó a Rust sus días en la academia. Sacó un pergamino y comenzó a revisar sus hallazgos. Sin embargo, rápidamente notó que las dos hermanas lo miraban fijamente, como si quisieran decir algo. Rust les preguntó a las hermanas si habían notado alguna conexión común entre los pacientes y los nuevos casos de hoy. Ahri lo escuchó, pero le dijo que debería dejar de trabajar mientras comía. Aún así, le informó de que no había oído hablar de ningún caso nuevo hoy. Roa, por otro lado, se quedó pensando en su pregunta y respondió que había notado que la mayoría de los pacientes eran solteros. Al oír eso, Ahri también cayó en la cuenta, y añadió que a esas personas se las solía encontrar en la zona de tiendas de campaña para los que vivían solos. Rust reflexionó sobre esta información y luego preguntó si mucha gente soltera comía en el comedor del campamento. Ahri asintió, confirmando que así era. Rust invocó un pergamino
que mostraba una interfaz como la de un ordenador, un invento único suyo. Con una sonrisa de confianza, anunció: «He encontrado la respuesta». Luego les dijo a las dos hermanas que dejaran de comer inmediatamente, explicando que la comida contenía una pequeña cantidad de un veneno que afecta al sistema nervioso, lo cual coincidía con los síntomas de los pacientes. Al oír esto, Roa y Ahri gritaron inmediatamente una advertencia a los demás en el comedor, diciéndole a todo el mundo que dejara de comer y anunciando que la comida podría estar envenenada. Mientras tanto, Rust seguía absorto buscando información en su pergamino y finalmente encontró lo que buscaba. Sin embargo, su expresión cambió de repente. Un atisbo de duda nubló su rostro, lo que provocó que las hermanas preguntaran de inmediato: «¿Qué ocurre?». Rust repasó en silencio todo lo que había averiguado, como si estuviera verificando algo importante. Anunció: «Creo que he descubierto parte de la causa», dejando a Roa y Ahri atónitas. Justo en ese momento, apareció la mujer a cargo de la cocina. Rust anunció que había descubierto cómo se estaba propagando la enfermedad, haciendo que la jefa de cocina preguntara con preocupación si había algún problema con la comida. Rust se presentó como un alquimista enviado por Lady Callin para investigar la enfermedad que se extendía por el campamento. Pidió inspeccionar la cocina, y al llegar, confirmó que las lecturas de su pergamino eran tal y como había predicho. Le pidió a Roa que le informara a Callin que organizara una reunión dentro de una hora. Una hora después, Rust, Callin, Roa, Ahri, la jefa de cocina y el encargado del pabellón de solteros se reunieron para discutir. Rust, con una expresión seria, estaba listo para compartir sus hallazgos sobre la enfermedad y cómo se propagaba. Lady Callin inició la reunión diciendo que había oído que Rust había resuelto lo de la plaga. Rust, con una actitud tranquila, comenzó a explicar el origen de la enfermedad. Dijo que se originaba en el lago, río arriba, cerca del campamento, donde la toxina de un monstruo que vivió allí una vez afecta directamente al sistema nervioso. Callin confirmó que, en efecto, usaban agua del río, pero creía que no debería ser un problema, ya que la jarra de agua usada para almacenarla estaba equipada con una función de purificación de toxinas. Rust estuvo de acuerdo en que la jarra cumplía su función perfectamente al purificar el agua potable. Sin embargo, el problema era el agua utilizada para otras necesidades diarias, como lavar la ropa y los platos, la cual se extraía directamente del río sin ninguna purificación. Esto dejó tanto al encargado del pabellón de solteros como a la jefa de cocina en estado de shock. Nunca sospecharon que usar agua sin purificar para tales tareas fuera la causa principal de la propagación de la enfermedad. Rust, con su clara explicación, arrojó luz sobre todo el asunto, haciendo que todos se dieran cuenta de la gravedad de la situación. Rust continuó, explicando que había investigado el pabellón de solteros y encontrado una pequeña cantidad de la toxina del monstruo en los utensilios de comida y la ropa lavada. Esta pequeña cantidad de toxina entraba en el cuerpo a través del contacto con la piel o por ingestión, lo que explicaba por qué tantos pacientes eran del pabellón de solteros. Al oír esto, la jefa de cocina y el encargado del pabellón estaban profundamente avergonzados y querían asumir la responsabilidad por lo ocurrido. Sin embargo, Lady Callin los detuvo de inmediato, diciendo que fue ella quien decidió la asignación del agua. Explicó que el agua purificada debía ser racionada debido al suministro limitado y que, por lo tanto, ella asumía toda la responsabilidad y no los culpaba. Callin, con su liderazgo responsable, los tranquilizó a ambos, mientras Rust observaba en silencio, comprendiendo la profundidad de cómo gestionaba y protegía a su gente. Sintió que Lady Callin no solo era una líder fuerte, sino también muy compasiva. Lady Callin levantó la mano con el aire de una verdadera líder, declarando que su próxima misión era exterminar al monstruo que vivía río arriba para eliminar la fuente de la toxina. Rust, con una leve sonrisa, reveló inesperadamente que ya se había encargado del monstruo. Era la misma criatura que había atacado al lagarto blanco antes. Mostró los restos del monstruo como prueba, dejando a todos en la tienda atónitos. Sin embargo, Rust solo se rascó la cabeza con modestia y dijo que fue una mera coincidencia. Revisó su pergamino y no encontró contradicciones en sus hallazgos, lo que solidificó aún más su confianza en su conclusión. Lady Callin repasó todos los impresionantes logros que Rust había conseguido: completar el tratamiento para todos los pacientes en solo un día, encontrar la fuente de la enfermedad al día siguiente, e incluso acabar con el monstruo que lo causó todo. Rust procedió a aconsejar a todos que, dado que el monstruo había sido derrotado recientemente, aún necesitaban monitorear y analizar la fuente de agua para asegurarse de que no quedaran rastros de la toxina en el sistema. Subrayó la importancia de mantener la higiene y gestionar el suministro de agua en los próximos días.
Rust aconsejó a todos que no usaran agua del río sin purificar por un tiempo, y que desecharan con cuidado el agua utilizada para lavar la ropa o los platos. Continúa explicando que, en solo unos días más, una vez que la fuente de agua se hubiera estabilizado y estuviera libre de cualquier rastro de la toxina, podrían usar el agua directamente sin preocupaciones. Rust, con la máxima profesionalidad, hizo una reverencia ante Lady Kalin, declarando que había completado su misión de tratar a los pacientes y resolver por completo la enfermedad que había agobiado al campamento. Kalin sonrió radiante, agradeciéndole por el maravilloso trabajo que había hecho, que superaba con creces sus mayores expectativas. Sin embargo, Rust les recordó que como la enfermedad se acumulaba con el tiempo a partir de pequeñas cantidades de la toxina, todavía existía la posibilidad de que algunas personas siguieran mostrando síntomas. Recomendó que siguieran vigilando la salud de todos en el campamento y que estuvieran listos para actuar si surgían nuevos casos. Su consejo, junto con su dedicación, ayudó a que todos se sintieran más tranquilos. Rust le dijo a Kalin que continuaría tratando a las personas según su estado y pidió que cualquiera que se sintiera mal fuera a verlo de inmediato. Kalin estuvo de acuerdo, reconociendo que realmente se había convertido en una parte vital del campamento. Aprovechando la oportunidad, Rust decidió hacer un movimiento estratégico, preguntándole a Kalin si tenía algún plan para ampliar la jarra de purificación de agua. Sugirió que él podría hacerlo, siempre y cuando se le diera el presupuesto necesario. Sin dudarlo un instante, Kalin, con el porte de una líder decidida, aprobó su solicitud. Con eso, la primera misión del joven alquimista en el campamento llegó oficialmente a su fin, una misión que había completado con gran éxito. Rust, a pesar de haberse hecho conocido en el campamento por su talento y dedicación, se mantuvo tranquilo. Ansiaba disfrutar de la vida en la frontera, aunque no era exactamente optimista sobre los desafíos que pudieran avecinarse. Sin embargo, sabía que había tenido un comienzo memorable, tanto como alquimista como amigo de Kalin. Rust, en un tono sombrío, se narró a sí mismo que en ese momento no tenía idea del tipo de problemas que se estaban gestando en la Asociación de Alquimistas. Mientras tanto, Ahri se colocó su amuleto en la cara, comenzando un nuevo día en su papel de narradora. Volvió a presentarse por su nombre y explicó su papel como sirvienta de Lady Kalin bajo el dominio del almirante. Afuera, en la calle de la porcelana, Roa esperaba a su hermana menor. Cuando Ahri llegó, Roa le pidió su opinión sobre el maestro Rust. Mientras tanto, Ahri, todavía en su papel de narradora, reveló que su tarea del día era comprar una nueva jarra de agua para el joven alquimista. Volviendo a la pregunta de Roa, Ahri respondió que le pareció que Rust era diferente a los demás desde el primer momento en que lo conoció. La respuesta dejó a Roa pensativa, mientras Ahri seguía analizando el papel de Rust en la misión y su importancia para Lady Kalin y el campamento. Ahri comentó que había sentido el increíble poder de combate de Rust desde el momento en que lo conoció, una fuerza que superaba con creces la de ambas juntas. Mientras caminaban por la calle de la porcelana, Ahri dijo que ella y Roa eran las más fuertes entre quienes servían a Lady Kalin, pero creía que Roa tenía sentimientos encontrados hacia el joven alquimista. Analizó que Roa sentía una mezcla de admiración y celos por el poder de Rust. Roa, que siempre había estado orgullosa del duro entrenamiento que las dos hermanas habían soportado, también estaba empezando a desarrollar un interés por la alquimia, un tipo de poder completamente diferente al que conocían. Ahri consideró elogiar a su hermana menor por esa actitud, pero no pudo, porque en el fondo sentía lo mismo que Roa. Mientras estos pensamientos daban vueltas en su mente, las dos hermanas finalmente llegaron a la tienda de magia, donde encontrarían una nueva cantimplora para Rust. Ahri consideró mantener en secreto sus propios sentimientos encontrados. Después de terminar sus asuntos en la tienda de magia, las dos hermanas continuaron hacia la siguiente tienda que Rust les había indicado visitar. Por el camino, notaron que el ambiente en la calle parecía más tenso, completamente diferente al de la calle de la porcelana. A pesar de sentir la diferencia, las dos hermanas decidieron no prestarle atención y continuaron hacia la tienda. Al entrar, fueron recibidas por la tendera de aspecto joven que Rust había mencionado antes como parte de su tarea de revisar la tienda. Ahri miró a su alrededor y notó que había más estanterías vacías que objetos mágicos. Las dos hermanas comenzaron a comentar entre ellas que tenían algunas cosas que querían vender, lo que llamó la atención de la tendera. Inmediatamente preguntó quién las enviaba, con una mirada curiosa pero recelosa. Ahri notó que la tendera las estaba evaluando y supuso que podría ser porque no parecían alquimistas típicas. Para despejar cualquier sospecha, le presentó un pergamino sellado. Cuando la tendera lo abrió y vio el sello del maestro Rust, pareció sorprendida. Las hermanas explicaron que Rust les había ordenado vender sus productos en esa tienda. La tendera aceptó encantada, ya que sabía que las pociones de Rust siempre eran de muy alta calidad. Sin embargo, también dudó, porque en el mensaje,
Rust pedía que se vendieran al precio normal. La tendera explicó que, actualmente, el suministro de productos del gremio de alquimistas se había interrumpido misteriosamente, provocando que los precios de todos los artículos relacionados con la alquimia se dispararan. Continuó diciendo que las pociones de Rust podrían venderse fácilmente por muchas veces su precio normal. Aunque lo entendía, respetó la petición de Rust, reconociendo la diferencia en su enfoque del mercado y la confianza que él depositaba en ella. Ahri insistió en que venderlos al precio normal era suficiente, y la tendera no se opuso, comprendiendo su postura. Al salir, las dos hermanas se dieron cuenta de que, incluso después de vender al precio normal, su bolsa de monedas todavía pesaba bastante. Esto les recordó que Rust les había permitido usar una parte del dinero para cubrir sus gastos de viaje. Emocionadas con la idea, decidieron comer en un lugar más elegante de lo habitual. Durante la comida, Roa estaba disfrutando especialmente de la comida, comiendo con una expresión de satisfacción. Mientras tanto, Ahri estaba absorta en sus pensamientos sobre cómo había comenzado esta cadena de acontecimientos. Recordó que, hacía unos días, Lady Callin había solicitado que vinieran sanadores para revisar la enfermedad que se estaba extendiendo por el campamento. Sin embargo, ninguno de ellos se quedó mucho tiempo, ya que temían contagiarse. Eso obligó a Callin a buscar otra solución, lo que finalmente la llevó a convocar al maestro Rust al campamento. Ahri sentía como si todo hubiera estado predestinado, siendo Rust la clave para resolver todos sus problemas. Ahri rememoró el momento en que el maestro Rust llegó a su campamento como un milagro. Recordaba la tarea de llevar a los pacientes ante Rust, la mayoría de los cuales no podían caminar con normalidad debido a la enfermedad. Tampoco podía olvidar el cambio milagroso, ya que la salud de los pacientes mejoraba inmediatamente después de salir de la tienda de Rust. Además, Ahri recordó cómo Rust descubrió la causa de la enfermedad y destruyó al monstruo responsable de todo. A sus ojos, Rust no era como ningún otro alquimista. Era alguien especial, muy por encima de cualquiera de los alquimistas comunes que había visto. De repente, Ahri le dijo a Roa que tal vez era hora de contarle a Rust sobre la habilidad especial de sus ojos. Esta declaración hizo que Roa dejara de comer, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Las dos hermanas se miraron sin decir palabra, pero estaba claro que ambas entendían que revelar este secreto no era una decisión fácil. En su silencio, llegaron a un acuerdo, listas para afrontar la decisión de revelarle a Rust el secreto de sus ojos. Mientras tanto, en el gremio de alquimistas, Rialzan parecía particularmente más irritable de lo habitual. Miraba con frustración el almacén de equipamiento del gremio, sin poder creer lo que veía. El lugar estaba cubierto de una sustancia viscosa que desprendía un hedor nauseabundo. Su trabajo era limpiarlo todo. Rialzan se quejaba, culpando a Rust por haberse ido repentinamente del gremio. Refunfuñaba que Rust no se había dedicado por completo al gremio. En ese momento, el gremio de alquimistas estaba en caos, lo que obligó a la mayoría de los alquimistas maestros a irse para ocuparse de otros asuntos. Dentro del almacén, la mayoría de los objetos eran extremadamente peligrosos y requerían una manipulación cuidadosa. Algunos materiales de monstruos podían incluso explotar si no se almacenaban correctamente, lo que aumentaba el estrés y la presión que enfrentaba Rialzan. Suspiró, pensando en los días en que las cosas en el gremio aún eran normales, antes de que todo se sumiera en el caos. Anteriormente, este lugar tenía un encargado exclusivo, pero fue despedido por recortes de presupuesto. Después de eso, el Departamento de Investigación Básica se hizo cargo, pero ese departamento también fue disuelto, lo que llevó a que los materiales peligrosos quedaran desatendidos y comenzaran a surgir problemas. En particular, una explosión del fluido de un limo devorador de cadáveres había causado un caos grave. Rialzan levantó el puño con rabia, porque la regulación para materiales peligrosos de nivel 1 prohibía a cualquiera entrar al almacén, excepto a los alquimistas de nivel maestro. Si no fuera por esta regla, habría enviado a un subordinado en su lugar hace mucho tiempo. Justo en ese momento, una voz lo llamó, gritando su nombre repetidamente, en señal de que había problemas. Rialzan, todavía ocupado lidiando con el desastre, intentó ignorarla y respondió que estaba ocupado. Sin embargo, el joven llamado Tortaque fue insistente, recalcando que el asunto requería atención inmediata, obligando a Rialzan a prestar atención a la advertencia. El vicepresidente de la Asociación de Armas estaba gritando, exigiendo que alguien llamara al maestro Rialzan de inmediato. Sorprendido de que su superior lo buscara personalmente, Rialzan se giró y regañó a Tortaque por no habérselo dicho antes, y luego le ordenó que encontrara a un alquimista de nivel maestro para que terminara de limpiar el almacén. Sin embargo, Tortaque intentó replicar, pero fue inútil. Rialzan, con un aire de arrogancia, se fue rápidamente para encontrarse con el vicepresidente, a pesar de estar extremadamente molesto por tener que presentarse en un estado tan desaliñado. Mientras caminaba,
Refunfuñaba que no podía pedirle a un alquimista maestro que hiciera este trabajo de limpieza, especialmente porque nadie sabía cuándo volverían. Mientras tanto, se dio cuenta de que la prioridad inmediata era cerrar la puerta del almacén, antes de que los elementos mágicos del aire pudieran entrar y causar más problemas. Rialsam, aunque reacio, entendió que esta era la única forma de limitar el daño por ahora. Rihalsam extendió la mano, pero una estricta regulación lo detuvo, prohibiéndole la entrada al almacén sin el medallón de un alquimista maestro. Sin nada más que pudiera hacer, decidió ir a la entrada del gremio y esperar a que un alquimista de nivel maestro regresara de su viaje. En su inmadurez e inexperiencia, Rialsam se fue sin darse cuenta de que acababa de dejar la vía libre para que los elementos mágicos del aire entraran en el almacén. Esto no solo aumentó el riesgo de un problema grave, sino que también complicó aún más la situación dentro del gremio.